El Partido Popular ha sufrido en esta última semana la peor crisis política que se recuerda, toda una guerra civil en el seno de la propia formación. Fontaneros de Génova contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel. Cuando nadie creía en ella, cuando todo el mundo le atacaba, ahí estaba Pablo Casado. Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones, todos, y yo entre ellos. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Un cruce de acusaciones que se ha saldado con la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general del partido y con la despedida de Pablo Casado como líder de los populares. Este es el relato de una encarnizada lucha por el poder. Unas 3.000 personas, según los datos de la delegación del gobierno, se concentraron el pasado domingo frente a las puertas de la sede de los populares en Madrid, con dos consignas claras. Un totum revolutum que ponía contra las cuerdas a Pablo Casado, que decidió tender la mano a Ayuso para resolver la crisis sin éxito. Aceptaba sus explicaciones, pero la presidenta madrileña, tras presentar toda la documentación, no asumió las indicaciones del partido, negar que fue espiada. Estoy sufriendo un cruel ataque político. Este cara a cara ya tendría consecuencias electorales. El sondeo actualizado de Sigma 2 para el periódico El Mundo del pasado viernes lo refleja. El Partido Popular perdería 4 puntos y 19 escaños respecto al anterior estudio realizado días antes de que comenzara la lucha fratricida entre los populares, cediendo así el primer puesto a los socialistas y dejando la vía libre al posible sorpaso de Vox, que se queda a tan solo 1,8 puntos. Ciertamente el partido se ha hecho mucho daño. No está tan claro que esto vaya a suponer el famoso y deseado sorpaso del Partido Popular por parte de Vox. Sobre todo si finalmente optan por una línea más o menos clara en sus relaciones con su principal competidor por la derecha. Es quizá uno de los problemas que tenía el liderazgo débil de Casado, es decir, estos bandazos que daba, ¿no? Esta indefinición cambiante con respecto a cuál quería ser su relación con el partido Vox. Teodoro García Egea, fiel escudero de Casado y acusado de ser la mano ejecutora del entramado de comisiones, espionaje y luchas de poder en Génova 13. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad. Habría dimitido ya. Pedir la dimisión de Pablo Casado. Pero su familia política también ha obtenido su propia cabeza. La verdad es que no me lo esperaba. La primera dimisión a raíz de esta crisis la protagonizaba Ángel Carromero, ya ex coordinador de la alcaldía madrileña que encabeza Martínez Almeida, que también ha llegado a apartarse de la portavocía nacional del partido. A Carromero se le señala como la persona que inició los contactos con una empresa de detectives en nombre de una sociedad municipal, circunstancia que Almeida ha negado. No se ha podido producir ningún encargo. Pero Carromero dimitió, y eso que en el Ayuntamiento de Madrid aseguran que no encontraron nada. Y el objeto de discusión es este contrato, adjudicado por la vía de urgencia, una práctica habitual en los primeros meses de la pandemia para agilizar los trámites. 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 por un valor de 1.512.000 euros a una empresa propiedad de un viejo conocido de la familia Díaz Ayuso. Según la presidenta madrileña, el contrato pasó todos los controles. Eso sí, Tomás Díaz Ayuso, su hermano, cobró 55.850 euros por las gestiones realizadas para conseguir el material en China y trasladarlo a Madrid. Lo que tengo claro es que eso no es ilegal. Nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada. Palabras de la propia presidenta sobre un cobro que no lo relaciona con una comisión o mordida tal y como acusan desde Génova. Aquello de no, y qué parte del no ha entendido,
ya lo he entendido. Así respondía Rajoy al no de Sánchez a su investidura. Sánchez se encontraba en el no rotundo a una investidura de Rajoy, pero en Ferraz no todos los socialistas veían con buenos ojos este camino. El PSOE, tras 2 elecciones generales, venía dando señales de agotamiento y unos terceros comicios en menos de un año no iban a mejorar los resultados. Detrás de esa teoría y señalada como principal instigadora contra Sánchez está ella, Susana Díaz. Todo comienza con la dimisión de 17 de los 35 miembros de la Ejecutiva Federal críticos con Sánchez, en su mayoría pertenecientes a la Federación Andaluza encabezada por Díaz. Con este escenario convulso se llega a una reunión del Comité Federal, 12 horas de auténtico esperpento en la calle Ferraz. Gana el sector crítico. La propuesta de Sánchez no sale adelante, ni sale adelante la celebración de un consejo, ni tampoco se acuerda el no a Rajoy. El hasta ahora secretario general asegura que no puede continuar con un proyecto con el que no está de acuerdo y dimite. Por tanto, he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. El deseo de los contrarios a Sánchez empieza a materializarse. Se crea una gestora y el 24 de octubre se celebra un Comité Federal en el que se vota la postura de los socialistas ante la investidura de Rajoy. Gana la abstención, que permite gobernar al líder de los populares. Sánchez termina por irse también del Congreso. Dejo el escaño como diputado porque no renuncio a mis ideas y porque quiero a mi partido. Se va en busca de apoyos después de perder 2 elecciones y salir por la puerta de atrás de Ferraz. La gestora convoca primarias y 3 son los candidatos a ocupar la Secretaría General. El propio Sánchez, Susana Díaz y Patxi López. ¿Nación sí o nación no? Contra todo pronóstico ganan las bases frente a los varones del partido. Habéis demostrado que cuando hay ganas, ilusión e ideas, todo es posible y lo hemos logrado. Reforzado el liderazgo, o más bien recuperado, Sánchez vuelve al punto de partida, acabar con el ejecutivo de Mariano Rajoy. Junto a los votos de Unidas Podemos y de las principales fuerzas nacionalistas, el PSOE vuelve a la Moncloa. La crisis que agitó al Partido Socialista en 2016 es muy distinta de la que estamos viendo ahora con Pablo Casado en el Partido Popular. ¿Por qué? Porque en aquel momento fue una crisis ideológica. Y tú de una crisis ideológica puedes salir reforzado. Una vez defenestrado Pedro Sánchez, sí que consiguió volver a la Secretaría General de su partido, pero esta vez con toda la fuerza de la militancia que le dio mayoritariamente su apoyo. ¿Os apuntáis a dar consejos sobre cómo permitir que gobierne el Partido Popular? Poco o nada queda de aquel partido nacido de las faldas del 15M. Podemos surgió como una formación con un líder protagonista, Pablo Iglesias, y con un fiel escudero, Íñigo Errejón. Las victorias en las elecciones europeas de 2015 y la llegada de los primeros ayuntamientos del cambio en Barcelona y en Madrid fueron la puntilla para las primeras desavenencias entre los miembros de su cúpula. ¡De mercado y a la corrupción! Las elecciones generales de 2015 son el punto de inicio del alejamiento entre Iglesias y Errejón. La posición del partido frente al resultado electoral divide a ambos. Por un lado, el líder morado continuaba en su afán de sorpasar al Partido Socialista. La política en España ya no es cosa de 2 partidos. Errejón, por su parte, era contrario a una repetición electoral y abogaba por una abstención que hiciera Sánchez presidente. Triunfó la tesis de los pablistas, pero sin el éxito electoral esperado. La división era más patente que nunca, a pesar de las proclamas de unidad, y la ruptura definitiva llega con las elecciones municipales. Errejón se presenta bajo una nueva marca, Más Madrid. Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Con estos antecedentes, Pablo Iglesias llegó a vicepresidente del Gobierno de España, no sin polémicas ni críticas. La marca de los errejonistas ya ha llegado a superar a Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, donde son segunda fuerza política y principal partido de la oposición. Para crecer tan rápido en tan poco tiempo y con un impacto tan grande como el que tuvo Podemos, no se podía hacer sin un liderazgo muy fuerte. Pues en el momento en el que el líder flaquea, la organización también se resiente bastante. Si nos remontamos tiempo atrás, hay un ejemplo en esto de las luchas de poder que culminó en la autodestrucción de un partido que pilotó la transición hacia la democracia, Unión de Centro Democrático. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana.
La UCD, con Adolfo Suárez como cara visible, nació en el poder como el partido comodín que agrupaba distintas sensibilidades, encargado de pasar de la dictadura a una democracia plena. En la formación se encontraban desde democristianos y socialdemócratas, pasando por otros que habían mantenido lazos estrechos con el franquismo. En el objeto social de UCD estaba realizar la transición, y como ya había empezado, el partido era prescindible. Por eso, las tensiones entre unos y otros la hicieron estallar. Como decía irónicamente Adolfo Suárez, yo fui el primer presidente del gobierno que estuve al frente de un gobierno de coalición, porque tenía de todo. Nadie pensaba que podía acabar de aquella manera un partido que estaba en el gobierno. La derrota electoral de UCD en octubre de 1982 fue un suceso de dimensiones colosales. Pasó de un 35% del voto a un 6,7% en poco más de 3 años. Precisamente el miedo a un colapso similar ha encendido las alarmas de la actual centroderecha en España. UCD siempre es como el referente clarísimo que se tiene. El elector perdona más un espectáculo, pues, si quiere, tan cruel como el que hemos presenciado estos días, que mantener la división dentro del partido durante meses. Esta es la cronología de los momentos más tensos en el seno de las principales fuerzas políticas del país y, como ven, todas tienen un elemento común: la pugna por el liderazgo. La crispación se extiende en la política. El insulto y la descalificación personal se han convertido en un arma más del debate parlamentario. Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan, bananero, miserable e indigno. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. El mayor felón de la historia democrática de España, un irresponsable, un incapaz para gobernar y un desleal. Mire, señor Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. De poco o nada sirven las llamadas al orden en la Cámara Baja. Le llamo al orden y le pido que retire lo que acaba de decir. ¿Pueden dejar de gritar, por favor? ¿Pueden dejar de gritar? Ni siquiera en los plenos municipales. Sí, y usted, un alma de la caridad. Dígalo más fuerte. Venga, otra vez, venga. Porque a veces el espectáculo está por encima de la política. No, me acaban de llamar palmeras, señor presidente. Pido amparo a la mesa. Pero hágame un favor. Está bien, hombre. No me guiñes el ojo, imbécil. Mire, esta presidencia no me da amparo. Pero, señora vicepresidenta. Silencio. ¿Qué ha pasado? Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados, como acaba de ocurrir. El señor Sánchez es un fraude, es un mentiroso, es un estafador, es un personaje sin escrúpulos. El circo sin ofender al circo ni en una taberna. Pero, ¿por qué la política se convierte a veces en espectáculo? ¿Qué hay detrás de esta teatralización hiperbólica de nuestros dirigentes? La teatralización de la política se puede analizar desde el ámbito más mediático, que es lo que los politólogos llamamos la politics, ¿no? Es la relación entre los actores políticos, y el ámbito de la policy, ¿no? Las políticas públicas de relación en el Parlamento, cómo la crispación social se traslada a los ámbitos parlamentarios, y eso también los políticos, los partidos también recogen también el estado de ánimo que tiene la sociedad. Entonces, sí, también las redes sociales, también el show que se están montando, pues también tiene mucho que ver, ¿no? Y aquí viene la pregunta que muchos siguen haciéndose a día de hoy. ¿La crispación política es el reflejo de la sociedad o son los propios políticos quienes la trasladan al conjunto de la población? Una pregunta casi filosófica, que es primero el huevo o la gallina. Los políticos hoy tiran por la calle de en medio, ¿no? Que es lo más fácil, que es elicitar las emociones negativas, la ira, el miedo, el cabreo, porque saben que hay un caldo de cultivo en la sociedad que lo recibe con más facilidad. La polarización no solo divide a los ciudadanos de distinta ideología, sino también a los propios votantes de un partido. Lo hemos visto en la guerra de los populares estos últimos días. Y
la psicología tiene respuesta para ello. Hay dos tipos de ruta para apelar a las personas. Una es la ruta central, donde se habla de la racionalidad, que en este caso no entra, sino entra en el segundo, la ruta periférica, que es la de las emociones y los sentimientos. Entonces, justo en esta crisis lo que se ha producido precisamente ha sido apelar a las emociones, y en este caso precisamente se da uno de los efectos más claros, que es el efecto halo. El efecto halo es que todo lo que toca Ayuso es bendecido. Además del efecto halo nos encontramos con el efecto arrastre. El efecto arrastre quiere decir que en un momento determinado, la corriente, siguiendo precisamente a la figura de Isabel Díaz Ayuso, hace que personas que no son afines al Partido Popular se sientan también amenazadas por el hecho de que a ella la hayan cuestionado de esta manera. Los elementos con los que juega la política son los mismos que se emplean en las cocinas. Uno puede elegir subir el fuego para una cocción rápida, con beneficio rápido, y otros optan por cocinar a fuego lento. Pero, ¿qué ocurre si nuestros líderes encienden la mecha rápidamente? El ejemplo más peligroso lo vemos en él, Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos perdió las elecciones que le enfrentaban a Joe Biden. Lejos de aceptar su derrota, encendió la mecha de un posible fraude electoral. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Las imágenes provocaron una rápida reacción del líder electo, Joe Biden, y de toda la comunidad internacional. At this hour, our democracy is under an unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times. An assault on the citadel of liberty, the capital. El político hay un momento en el que a veces olvida que no deja de ser un representante, una persona en la cual se ha delegado un poder para poder gestionar la sociedad. Esa distancia es posiblemente lo que podamos situar en el origen de ese auge, si lo podemos denominar así, de propuestas alternativas, de propuestas muy simples, y considerar que posiblemente esta desafección política y esta cierta polarización es el resultado de un divorcio importante entre la sociedad y los partidos políticos. 31 de enero de este mismo año. Un grupo de ganaderos toma la casa consistorial de Lorca antes de un pleno que debía celebrarse para regular las explotaciones de ganado porcino. Unas 500 personas consiguen saltarse con violencia el cordón policial y acceder al ayuntamiento. Hay sectores que entienden que las masas sí que estuvieron azuzadas por algunos partidos políticos. Creo que por el formato que tienen las redes sociales, que son mensajes directos, son la fórmula perfecta quizás para quedarnos en lo exterior y no ir al fondo de la cuestión. Y creo que mucha gente se quedó precisamente con el mensaje de fuera, con lo que querían transmitir ciertos partidos, y de hecho aquella mañana en la manifestación yo recuerdo preguntarle a la gente, a aquellos que se habían acercado hasta allí, y fue difícil encontrar una respuesta clara del fondo de cuál era la reivindicación y de por qué estaban allí. La calidad democrática va cambiando con el paso de los años, y en ese sentido la clave es la fortaleza de las instituciones, y en España las instituciones son fuertes sin ningún tipo de duda. Las redes sociales son un eslabón más de la cadena de la crispación, una extensión de la agresividad que se vive en la política, en muchas ocasiones bajo el anonimato. No todos los perfiles que salen en las redes sociales son perfiles verdaderos, y algunos perfiles esconden un anonimato que permite expresar opiniones que en un perfil verdadero no serían posibles de presentar. Las personas que veneran a otra persona, y no porque veneren a las ideas, sino porque veneran a las personas, es una cuestión de sintonía con el líder, de decir que ese líder está por encima del bien y del mal. Y en las redes lo que yo muestro es esa vinculación al líder por encima de cualquier cosa. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la primavera árabe, en el 15M en España y en otros movimientos sociales. Durante un tiempo se tuvo la sensación de que esas plataformas podrían influir positivamente en las democracias, haciéndolas más participativas.
Sin embargo, ahora amenazan con convertirse en una pesadilla capaz de desestabilizar el sistema, animando a bloquear aeropuertos, ocupar ayuntamientos o a convocar manifestaciones espontáneas capaces de derrocar a un líder. ¿Las redes sociales pueden ser una amenaza para la democracia? Pues como puede ser cualquier otro instrumento que pueda influir en la opinión pública. ¿Qué pasa? Que ahora los expertos de las campañas políticas desinformadoras saben mucho mejor utilizar esas redes sociales, saben detectar quiénes son los agentes que pueden movilizar y cómo mover sus mentiras. Y claro que se pueden convertir en un agente de desestabilización. Los políticos y sus asesores tienen una cosa muy clara con las redes sociales, que pueden conseguir, si están organizados, que su representación, la representación de su discurso, la representación de sus ideas o la representación, por ejemplo, en una guerra interna, pueda parecer mucho mayor de lo que es. Y lo que es más importante, que pueda influir en los indecisos. Pero en este último episodio de Guerra Civil en el principal partido de la oposición, las redes sociales han sido un actor secundario. A los políticos implicados les han bastado sus propias declaraciones y acusaciones para sembrar la discordia y el enfado entre un electorado harto de tanta crispación.